Muy buenas a todos y bienvenidos una noche más al canal de Twitch de Ramen para dos. Como me veis, hoy, de parte de la reacción, estoy solo, pero no significa que no esté muy bien acompañado, porque encima mío tenéis a dos pedazos de autores de manga nacional. ¿Cómo estás? Vamos a empezar por Lau. ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Un placer volver a verte, Alejo. Un Qué placer. guay. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Y pues justamente también tenemos a Adam, que es el dibujante. ¿Cómo estás, Adam? Hola, ¿qué tal? Muy buena, estoy muy bien, en muy buena compañía. Va a ser un poquito directo nocturno y para quien no lo sepa vamos a empezar introduciendo lo que vamos a hablar hoy, que básicamente es Early Lights of Dawn, que es justamente el manga ganador del concurso de Norma de 2020 y que se publicó en el 28 Manga Barcelona el pasado mes de diciembre, hace recientemente poco, pero yo ya sé que hay gente que ya se lo ha leído, ha hecho... se lo ha devorado porque la verdad es que se lee muy rápido. ¿Qué tal la experiencia con el lanzamiento? ¿Cómo ha ido? O sea, nosotros con el lanzamiento genial porque fue llegar al Son del Manga, presentarlo allí y además con la gente de la editorial y con los otros demás autores y conocer también a bastante gente que se pasaba a saludar, entre ellos tú. No voy a desmentirlo. Completamente cierto. Entonces, es eso, para nosotros era el sueño cumplido. O sea, literalmente la primera reacción que tuvimos con el manga en las manos ya fue prácticamente allí en el salón. Entonces, pues fue espectacular. Claro, me imagino, bueno, primero de todo, el viaje hasta Barcelona, porque claro, no residís ahí, ya fue un primer paso. Y sobre todo, vamos a empezar a enfocar lo que vendría siendo el directo con un poquito el proceso, porque ha sido, yo creo que uno de esos mangas que han tenido posiblemente un proceso más tortuoso, no justamente por vosotros, sino por la situación en general del mundo post pandemia, que ha sido muy caótica. Recordemos que lo que comentábamos, fuisteis ganadores del concurso manga en 2020 y os tuvimos a ambos en el canal de YouTube en abril de 2021. Dentro de unos meses, hace 2 años. ¿Cómo ha sido a nivel personal de cada uno un poco el proceso de creación? Comentadnos un poquito hasta donde nos podáis contar. No si hay temas personales, no quiero que entréis si no queréis. Entonces, Lau, ¿cómo ha sido el proceso de, pues bueno, llegar a tener el manga en las manos? Pues el proceso, en mi caso, ha sido muy largo y ha tenido que llevar mucha constancia por mi parte porque empecé a escribir esta historia hace mucho tiempo. No era en principio pensada para un manga, era para una novela, pero como la cosa se alargaba, yo veía que me gustaba mucho ese mundo del manga, del anime, decidí que era buena idea guionizarla, llevarla a un formato que pudiera sacarse de forma más periódica, que pudiera dividirse sin tener que sacar la obra completa. Y ya tenía muchas ideas rondando mi cabeza, empecé a trabajar en el guión, a convertir ese proyecto de novela en un guión que pudiera trabajar dentro de un formato gráfico con Adán, que también fue pues eso, el proceso de conocernos uno al otro. Y ese tiempo de creación previo fue bastante distendido, fue cómodo porque no teníamos mucha prisa. Igual cuando tuvimos que entregar las páginas sí se volvió un poquito más tenso porque teníamos mucha historia muy condensada, que había que condensar en muy poquito espacio. Esto hablo de las primeras 8 páginas, imaginaos las 200 que fueron después. Y por el camino, para mí, Early fue un espacio de liberación creativa y algo muy, muy divertido, algo muy fresco y algo que me motivó mucho, pero a la vez me pilló en un momento personal muy duro, en una parte hacia el final, digamos. La primera parte bastante guay, fue un trabajo constante, pero que yo disfrutaba. Sobre todo, bueno, lo más complicado tal vez fue adaptar todo ese imaginario que yo tenía en mi cabeza a un espacio más reducido, mucho más reducido, y esa conexión con Adán, de entendernos, de que él pudiera entrar dentro de mi cabeza, que a día de hoy pues lo consigue, ¿no? Lo que yo tengo en mente lo plasma a la perfección y eso es algo que hemos conseguido conociéndonos mucho y trabajando mucho, modo ensayo-error. Luego llegó como la parte final del manga, que le tenía muchas ganas, pero coincidió eso, con un episodio vital tremendamente chungo, pero se pudo sacar
y ahora pues es como el parto, ¿no? Que dicen, joder, cuánto duele parir, pero ves al niño y se te olvida todo. Pues así, o sea, yo ahora estoy ya pensando en escribir más cosas, ya me olvidé de todo lo malo. Después entraremos justamente en eso, porque sí que lo que me dices de condensar, sí que me ha dado la sensación que tiene un balance tanto positivo como negativo. Después, cuando nos metamos a hablar de la obra, me cuentas más sobre ello, porque ahí hay chicha donde rascar. Y en tu caso, Sí. Adam, ¿cómo ha sido un poquito el proceso? Porque un poco lo que dice la OE, cuando estuvimos en ese momento en abril, como que más o menos eso, la idea ya está avanzada, todo más o menos tenía una forma y por circunstancias de la vida se acabó postergando hasta la salida en diciembre del año pasado. ¿Cómo ha sido para ti el proceso? Pues el proceso fue la caja de sorpresas explotando, literalmente casi, porque, claro, creo que ya os lo llegamos a comentar en la anterior entrevista, cuando empezábamos con Early, yo estaba con 2 mangas a la vez y durante bastantes meses estuve llevando los 2 mangas a la vez, que era producir páginas como si no hubiera un mañana. Entonces eso ya me saturó bastante a nivel mental y a nivel físico, y después llegué a un momento de ruptura emocional, de esto de decir, he petado, no aguanto trabajar más por cosas que me pasaron también a nivel personal, que estuve y aún estoy cuidando de una persona dependiente. Entonces, pues al final no das a todo. Entre el adulting que tienes que hacer, el trabajo y la responsabilidad, y después la presión de que no vale con que simplemente hagas las páginas y que dale rápido para que quede de cualquier manera, sino que tiene que ser algo que quede bien, que quede estético, de lo cual estés orgulloso. Entonces, pues eso genera unas presiones encima que al final supusieron el que no pudiéramos entregar a tiempo. Y básicamente fue un poco esa la película. Entonces, pues el sentimiento que te queda es un poco agridulce, porque tienes el sentimiento de orgullo de haber terminado la obra y de que quede pues dentro de las limitaciones que tiene, pues el que sea un solo tomo y este tipo de cosas, pues algo que estás contento con ello. Y después todo un poco la sensación de haber llegado tarde, haberle complicado las cosas a la editorial, este tipo de cosas que te sientes un poco culpable y responsable, porque al fin y al cabo eres responsable. Pero quitando eso, sigue siendo una experiencia muy guay. Y básicamente si seguimos en ello es por algo, y es porque al final es algo que se disfruta mucho. Entonces sí que una vez después de recuperarme de la explosión emocional y ya encarrilar las cosas un poco más hacia el final, sí que hubo pues los altibajos habituales de, al final son muchas horas, hay los rocecillos entre compañeros de falta de comunicación. Además, yo cuando me saturo soy muy bruto, porque básicamente a mí me educaron artísticamente en Bellas Artes, en una facultad de arte contemporáneo, y su concepto de enseñar es, eso es una mierda, cámbialo. Entonces, bueno, yo viniendo de ahí, había veces que me faltaba un poco de empatía y de inteligencia emocional con Lau cuando me mandaba temas de guión y tal. Yo decía, pues esto no me gusta, revísalo, o cosas así, en vez de pues hablarlo un poco más, pero bueno, pequeños roces de saturación que después se hablan y todo bien, pero sí que pasa un poco, y está bien hablarlo. Un poco como creo yo también que en general suelen ser los procesos creativos, es decir, son una completa montaña rusa de emociones y el arte es inseparable del propio ser que eres, y es normal que en algún momento haya roces, sea por visión de trabajo, manera de trabajar, tiempos. Es muy complicado, y además cada uno tiene su situación personal y es normal, yo creo, que en este tipo de trabajos haya ciertos roces. Lo bueno, como dices, yo creo que es saber hablarlo, llegar a un acuerdo y llegar a un punto en el que todo el mundo esté más o menos cómodo dentro de su rango. Me gusta oír eso, porque cuando solemos hablar con los autores, todo suele ser muy de color de rosa, más allá del esfuerzo y trabajo que hay, pero me gusta saber que existe esa problemática que se suele solucionar y que se suele llevar adelante. Te dejo, Adam, perdona.
No, nada, o sea, básicamente es eso, que es algo de lo que no se suele hablar y que está bien hablarlo, sobre todo para la gente que empieza o que ha trabajado solo y empieza a colaborar. Pues a ver, que estos roces son normal, porque al final son dos personas colaborando para crear algo, cada uno con su propia visión, cada uno con su propia situación personal y cada uno con sus propias limitaciones, que eso también a veces es un poco frustrante. Tanto para el guionista como para el dibujante, dependiendo del caso, pero cuando el guionista tiene una escena que te dice, pues de repente hay una batalla con mucha magia y mucho tal, y el dibujante se queda en plan de, vale, y yo ahora cómo esto, cómo dibujo esto. Claro, entonces, pues, ¿sí? perdón, nada, que ahí yo creo que algo importante que hemos aprendido es intentar no llevárnoslo al terreno personal. Lo que pasa es que cuando trabajas el arte, lo que tú creas, tu trabajo eres tú. Entonces, creo que ahí es donde surgen más esas tensiones. Por nuestra parte, yo creo que ambos coincidimos en eso, en intentar comprender que dentro de lo que cabe el otro no te lo dice a ti, lo dice en el trabajo, que además es conjunto, porque somos una dupla y es difícil trabajar con otra persona en un mismo proceso creativo. Yo, por ejemplo, yo soy música, cuando compongo mis canciones, hago mis creaciones, no hay nadie por el medio. Hay gente que aconseja, pero yo decido y aquí decidimos los dos. Y por otra parte, lo que decía Dan, aprender a tener tacto y a saber cómo decir las cosas. Todo se puede hablar y está bien hablarlo, pero hay que buscar el cómo, el cuándo y ser respetuoso y tener esa empatía. Pero sí, claro que surgen roces como en cualquier relación humana. O sea, dentro de cualquier vínculo los hay. Y en este más porque es trabajo, pero también es mucho, mucho cariño, mucha pasión, poner mucho de quién eres. Y hombre, encima es que Adán y yo somos amigos también, nos hemos convertido en amigos después de trabajar tanto juntos, entonces se junta todo. Suele pasar, suele pasar. Me gusta que me comentéis esto de las relaciones personales y las profesionales, porque me quería adentrar un poquito en qué pasa cuando a Norma le comentáis que no llegáis. Porque este momento ha tenido que suceder y me imagino que la charla la tuvisteis justamente, me imagino, con Anabel y puede ser que con Oscar o alguna otra persona de Norma. Y me gustaría saber cómo os enfrentáis personalmente vosotros a ese proceso, porque me imagino que hubo un momento de hablar los dos y decir, se lo tenemos que comentar, lo típico de dos hermanos rompen un plato y hay que decírselo a mamá porque era su plato favorito, hay que comentárselo, me imagino ese momento de charla y después obviamente la charla con Norma. Comentadme un poquito hasta dónde podéis llegar de este punto porque me interesa, porque algo me suena por ahí. A ver, miedo me da ahora lo que la gente del concurso esté viendo ahora, si están por ahí. Sed buenos, cumplid los plazos, no os toméis esto como que se puede hacer siempre, pero con nosotros fueron increíblemente amables. O sea, no pusieron ningún problema, fueron muy comprensivos, pero también es cierto que jugamos con la carta de la honestidad. Es decir, explicamos los motivos reales de por qué no llegábamos. Pues hay una parte personal, hay una parte de gestionamos malos tiempos, lo que sea. O sea, desde el ser educados y ser honestos, ellos lo entendieron perfectamente y nos dieron mucho apoyo, fueron muy, muy generosos y la verdad es que ahí estamos increíblemente agradecidos porque podrían haber dicho, no chicos, esto es un trabajo, es lo que hay, que al final son los jefes los que mandan y no tienen por qué hacer esto por ti. Otra cosa es que tengan ese grado de humanidad y un grado de empatía muy alto, entonces nosotros estábamos encantados con ellos. Además en Barcelona nos dieron un trato genial. O sea, de Norma no podemos decir nada malo. Se han portado súper bien. Entonces, casi fue peor. El momento previo de los dos diciendo, mierda, ¿qué van a decirnos? ¿Nos matan? Porque además no fue una vez, fueron 2 veces que lo aplazamos. Y ya la segunda íbamos acojonados, tipo, esta gente nos va a mandar a la mierda. Pero, ¿qué va? Volvieron a ser muy, muy amables, muy generosos. O sea, esa es la palabra con la gente de Norma. Así que si nos estáis viendo, gracias. Pues, o sea, poco más que añadir. Sí que fue mucho peor el momento de hablarlo entre nosotros sin saber que nos íbamos a encontrar, porque era en plan de, como le decimos ahora a esta gente, que nos llegamos, y el miedo sobre todo por la respuesta. Y al final, siempre, porque estas cosas las tratamos por correo mayoritariamente, y cuando nos contestaban siempre nos quedamos con un alivio y con una calidez que se disipaba prácticamente todo,
porque es eso, en ningún momento nos impusieron nada. O sea, básicamente lo que nos decían es para cuándo creéis que lo podéis tener y si necesitáis algo, avisad. O sea, fueron increíblemente amables y considerados. Entonces, es eso, es que lo único que podemos decir es ojalá poderos devolver el cariño que nos habéis dado durante el proceso de Early, porque fueron encantadores. Yo creo que el punto fundamental, además de que en Norma son especialmente majos, la verdad, se portan muy bien, porque, por ejemplo, gracias a ellos hoy sorteamos 3 Early Lights of Dawn entre los suscriptores, así que 3 suscriptores que estén en el chat se pueden llevar el tomito a sus casas. Aparte de eso, lo que dice Lau, yo creo que es ir con la verdad por delante. Son humanos, entienden lo que puede ser el proceso de creación, el proceso personal que hay para una obra después de tanto tiempo. Y yo creo que fue la mejor decisión posible, es decir, entregar lo que... La frase que se le atribuye a Miyamoto, pero que no es de Miyamoto, la de un videojuego malo siempre será malo, pero un videojuego retrasado puede ser bueno. Pues podrías llevarse al mismo caso en el manga o en cualquier otro tipo de producto de arte. Yo creo que me quedaría sobre todo con lo que comentáis, que yo creo que ambos estáis especialmente contentos con el resultado, que una vez lo tenéis en las manos, esto es algo que de lo que estáis orgullosos, ¿no? Sí, mucho, muy contentos con el resultado cuando llegó a casa, porque nosotros recibimos unos ejemplares antes de que estuvieran en tienda. No, recibimos uno, ¿verdad, Adán? Si luego llevaron el resto. Recibimos uno cada uno y Adán no paraba de decir, como si fuera un papá primerizo, qué bonito es, qué bien se ve todo, qué maravilla. Entonces, sí, estamos muy contentos con el resultado. Además, claro, aquí hay como un poco el equilibrio entre yo como artista, lo que considero que es bueno, que mola y lo que está bien y que ese criterio es genial, es fundamental para ejecutar tu arte, pero ¿qué piensa el público? Claro. Eso también es algo que hace balanza. Y la verdad es que hemos recibido críticas y ahora no estoy intentando vender la obra. O sí, chicos. Sí, no, cómprenla. No, pero todas las críticas han sido muy buenas. Y había una cosa en concreto en la que yo tenía dudas y Adán como que también más que yo. Y al final dije, voy a apostar y a todo el mundo le ha gustado especialmente, que es el tema del final. Nadie me ha dicho, joder, tía. Todo el mundo es como, qué guapo el final. Ya, hombre, es final de con ganas de más. Venga, vamos a entrar ya a degüello a hablar de la obra, porque yo creo ya en el chat hay preguntas, ya en el chat quieren desgranar, entonces vamos a dejar paso a los personajes, que yo tengo que decir que estoy completamente enamorado de Andrew. Me ha fascinado como personaje protagonista y sobre todo me ha fascinado su diseño. Estoy completamente enamorado. Antes de entrar en cositas concretas, me gustaría hablar un poquito del universo, porque me ha gustado muchísimo, pero se me ha atragantado porque es muy pequeño el tomo. Hay como mucho que asimilar en muy pocas páginas y se me ha llegado a atragantar de no saber bien cómo funcionan los poderes de cada uno, no saber de dónde viene tal, por qué pasan algunos conflictos o por qué se conocen otros personajes que ya se da como por sentado. Y esta es una pregunta sobre todo un poquito más para ti, Lau. Claro, esto era en un principio no un manga, esto era una novela. ¿Cómo ha sido un poquito el proceso de tijeretazo y cómo ha sido para ti llevar ese proceso? Porque no ha tenido que ser fácil condensarlo y que se entienda. Ya otra cosa es que, lo dicho, que se me puede atragantar un poquito más, un poquito menos. Sí, creo que sigue funcionando porque engancha a rabiar, engancha muchísimo. Tiene un ritmo muy endiablado, que creo que es lo que mola, en plan... todo es inminente y explota, y cuando explota mola demasiado, es genial. Pero creo que eso, que al principio iba como muy perdido, dando palos de ciego, ¿no? Un poquito se podría casi decir. Entonces eso, ¿cómo ha sido un poquito el tijeretazo? ¿Cómo ha funcionado un poquito el traspase, digámoslo así?
Esto ha supuesto uno de los mayores retos para mí, que es el saber sacrificar cosas, porque Ujú. me cuesta mucho. Tengo ideas muy interiorizadas en la cabeza y cambiarlas para mí no es tarea fácil. Sin embargo, he ido aprendiendo a dosificar y es algo en lo que Adam insistía y tenía mucha razón, en quedarme con lo esencial, con lo importante, y escoger lo que realmente cuenta y aporta a la historia, no lo secundario. Para este tipo de obra tiene que ir todo más a cañón. Entonces, tijeretazo en muchas cosas, más tirando a escenas secundarias y demás, porque al final conté lo que quería contar realmente. Ujú. Cabe todo ese primer arco. Luego hay mucha historia, mucho background detrás, tiene todo ese world building que ha llevado mogollón de tiempo. Y por una parte, aunque la historia fuera más larga, no la hubiera planteado en su inicio de otra forma. Quiero decir, no me gusta destripar el mundo ni explicárselo al lector como si fuera idiota. Quiero Ujú. que el lector lo vaya descubriendo. No me gusta decir, bueno, vamos a ver cómo aquí funcionan los poderes y vas con Andrew para entender todo. No, me gusta que tú lo vayas captando y que si hablo de ciudad menguante, luego vale, Liam vive allí. Ah, base del ejército, por eso Liam lucha también. Claro. Hostia, que Raiden el emperador también era de ciudad menguante, ya me va sonando este sitio. Ujú. Eso es lo que me mola, que se vaya descubriendo. Y aunque la obra se quedara solo en un tomo, tal vez si hubiera reducido otras cosas, porque bueno, mi idea desde el principio era hacer más de un tomo, lo voy a decir ya. Pero aunque se quedara en un tomo, hay muchas cosas que no quitaría de ese mundo mágico de Shinseina porque le dan profundidad. De hecho, yo hablo de Shinseina, de donde se sitúa toda la historia, que es como un continente, digamos, como una entidad propia, como un personaje que actúa y que es uno más dentro de la trama con todo ese mundo entrelazado de territorios distintos, de guerras. No me importa tanto que no se profundice en ello como que cree ese espacio tan real de un universo que es contundente, no que se quede lo superficial. Y si se me da la oportunidad de seguir trabajando en más tomos, puedo desarrollarlo. Creo que una cosa de Early que está guay, depende de para quién, ¿no? Es algo que criterio personal, pero que yo intenté hacer es que tenga una posible segunda lectura donde tú descubras más al volver a leerlo, que no sea una obra plana y vacía. Tiene capas, tiene niveles. En una lectura lo entiendes, te entretiene, te divierte. En una segunda lectura ves los easter eggs, ves las pistas que se han ido dejando, enlazas mejor las cosas. Y eso creo que es muy rico, o al menos algo que a mí me aporta, que una segunda lectura vea mucho más allá, aunque con una me llegue. Hmm. Estoy de acuerdo que creo que la relectura le da le da una ayuda a entenderlo. También me gusta eso, la percepción de, ok, no vamos a tratar al espectador como, Mm, como un idiota y no hay que sobreexplicar las cosas, no hay que hacer el típico mapa de Catán explicando cómo se mueven las tropas, no es tal cual. necesario, pero no sé si es sensación mía eso, o que me falta contexto para acabar de sacarle el jugo, o que quiero más, que también es algo Ya. que ahí entra el final. Me gustaría preguntarle a Adam ahora Ujú. en cómo aporta él a los personajes. Creo que hay un carisma desbordante en los personajes, una parte por cómo hablan, obviamente, Ujú. y otra parte en cómo gesticulan y cómo actúan. Mm. ¿Cómo pasas esa personalidad que llega del guión a los dibujos, a esos personajes que sin duda yo creo que más de uno aquí ya tiene su juzgando y su waifu respectiva? Así que si queréis decirlo en el chat, dejárnoslo por el chat y lo comentamos. Básicamente hablando mucho con Lau sobre los personajes y leyendo el guión, pero, a ver, esto puede sonar un poco raro por lo evidente. Evidentemente, leyendo el guión te dice lo que tienes que dibujar, pero no me refiero tanto a la parte descriptiva que te dice, pues el personaje se sienta o el personaje se levanta, porque rara vez en un guión se te dice algo más concreto, como mucho te puede llegar a decir que se le enfoca las manos o que las entrelaza o este tipo de cosas, pero el cómo lo hace, eh, el lenguaje personal que utiliza cada personaje cuando interactúa con otro y dependiendo la situación de cómo se comporta también, porque no es lo mismo estar frente a un aliado que frente a un enemigo en una situación tensa, en una relajada. Eh, entonces ahí pues te vas creando tu propia relación con el personaje a medida que lo vas conociendo, uno leyendo el guión y otra hablando con el guionista.
y después ya el guionista es el que, viendo el storyboard que le pasas, te dice, pues más así o más asá. Pero por lo general es la parte del dibujante de la relación que tiene con el personaje, ya no es tanto con el diseño de su personalidad o el diseño de su trasfondo, sino en lo visual y lo no verbal. Entonces sí que es la atención al detalle del lenguaje no verbal, que hay que fijarse y a veces pasa bastante desapercibido, pero sí que le da atmósfera un poco a todo. Entonces es un trabajo bastante agradecido porque al menos a mí me pasa que lo hago sin darme cuenta, porque a medida que voy leyendo el guión yo ya me imagino la escena en la cabeza, entonces simplemente tengo que coger lo que me imagino y trasladarlo. En ningún momento o casi ningún momento me pongo a pensar, pues este personaje tiene que cruzarse de brazos porque está pensando que no le gusta lo que está escuchando, pero tiene que fingir y poner una sonrisa o cosas así, sino que me sale solo. Entonces, pues es un poco ya te has interiorizado al personaje, ¿no? En plan, como que ya lo acabas conociendo, pues ya sale un poquito más natural porque estás pensando como él lo haría, ¿no? Pongamos. Sí. Porque los conoces al final. Claro, me imagino que del mismo modo en la parte del guión. Me gustaría saber por qué en este lado, Lau, quería preguntarte por qué, a pesar de que empezamos con Andrew, gran parte de la historia, Andrew parece más un personaje secundario. Estamos al final viendo los ojos de una chica que está casi igual de perdida que nosotros, yo creo. Está un poco desconcertada hasta que le acogen en ese nuevo hogar un poco a la fuerza. No sé cómo empezamos con Andrew y pasamos a ese personaje. Cuéntanos. Pasamos de Andrew a Mila porque Mila acompaña al lector. Es un recurso que se utiliza mucho, que tú puedes empatizar y te puedes sentir dentro de su misma dinámica. Y por otra parte también por ese contraste me gusta mucho espaciar el Andrew niño y luego ver en quién se convierte desde fuera, no lo que tú sabes de él, sino jugar mucho al despiste, porque Andrew es una persona que no se ve venir. No se sabe exactamente si es un buen tipo, si es un mala onda, si es un cobarde o si es el tío más valiente de todos los que aparecen allí. Entonces jugar desde fuera mola porque no destripas el personaje. Que igual desde dentro, si lo enfrentas más desde el principio, ya lo ves de golpe. Yo lo voy presentando poco a poco y después volvemos a Andrew otra vez. Eso es los dos motivos principales, yo creo. Y también un poco para contraponer la parte más cínica de Andrew con la parte más tierna de Mila. Sí, además, como que también son dos perspectivas de un mismo conflicto. Claro. Una persona totalmente afligida, una persona totalmente a la que le han arrebatado todo, podríamos decir. Y después una persona que se ve involucrada casi de sorpresa porque no sabe cuál es su verdadero cometido. Que me gusta muchísimo la trama de no sabemos por qué me necesita, ¿no? Hasta ese final apoteósico que me gusta mucho la tensión que crea. Qué guay. Sí, Mila hace esa transición con nosotros, va caminando de la mano del lector y nos lleva a ese final que tú dices, enigmático, un final rompedor, un final fuerte, que yo era algo que quería conseguir, entre otras muchas cosas. El final tapa rato, pero sí, es exactamente eso que has dicho. Y quería ahora pasar a la parte un poquito de cómo de la acción. Hay mucha acción. Bueno, ahora que lo pienso, en verdad me gustaría hablar del sexo. Pero me lo voy a dejar para dentro de 10 minutos. Vamos a hablar primero de la acción y la disposición de las propias viñetas, porque creo que son muy dinámicas y creo que brilla especialmente en las escenas de acción. Es un manga que, aunque parezca cortito, tiene mucho texto. En el sentido, hay donde de leer, porque lo necesita, porque hay mucho contexto, pero también hay mucha acción, hay mucho espacio para acción. Por ejemplo, la preparación pre-batalla y después, en la batalla final, yo creo que son como los dos momentos cumbres de acción. Me gustaría preguntarte, Adam, cómo distribuyes este tipo de escenas, cómo te lo montas, porque a mí me parece algo muy complicado
de llevar cuando te tienes que saltar partes de una acción. Es decir, no puedes dibujar frame a frame una animación. No, aquí hay que saltarte partes y dejar como momentos muy exactos y que eso fluya. ¿Cómo te lo montas? Pues con un Tetris bastante hardcore. Sobre todo más por el tema de composición de página. Al final, la forma que tenemos Lau y yo de trabajar es que ella me pasa un guión técnico. Entonces, prácticamente en cada viñeta me está mostrando qué debo mostrar, o sea, qué debo dibujar. Sí que es más complicado el tema de adaptar lo que ella me cuenta en cada viñeta, porque había veces que me ponía pues un plano general o un plano medio o algo así, y realmente en una viñeta, pues si había 5 o 6 viñetas en esa página, pues no había espacio para el plano que ella quería. Entonces tenía que hacer un pequeño ejercicio de abstracción y decir, vale, ¿qué es lo más importante que tiene que verse aquí? Y más ese tipo de historias a nivel de guión. Después simplemente es hacer que mole. O sea, esto es como cuando Snyder dirige una película de yo quiero hacer que mole, pues un poco Pues lo mismo. tiene que molar. Es tener el boceto de lo que quieres mostrar y plantearte el, vale, ¿cómo hago esto? Pues más dinámico de lo que lo tengo ahora, mejor compuesto, cómo hacer una línea narrativa de cómo se va a ver la página, cómo la va a percibir el lector y darle más impacto. Entonces es un poco ensayo y error y dentro de las limitaciones que tienes dentro de la página, porque al final tiene que entrar todo en un número de páginas determinado y no se puede todo. Sobre todo en las escenas de acción, hubo un momento, de hecho justo en las escenas de esa preparación pre-batalla, de cómo están entrenando ellos, que hubo que reorganizar las páginas para hacer hueco. Entonces llegó un momento que no sé muy bien cómo hice, pero en esas escenas logré que me sobrara una página de lo que tenía Lau en el guión. Hostia. Y le dije a Lau, esta página me la guardo. Esta página es mía. Y se la quedó para él. Dijo, no toques, no metas más. Me la quedé para mí ¿te hasta recuerdas? que llegamos al final y Lau me dijo, ¿recuerdas la página que tenías? Ya no la tienes. Te iba a decir, digo, a Lo ver. incumplí. Lo incumplí. Te iba a decir, ¿sabes? ¿Te recuerdas cuál es? No. Digo, porque os acordáis, digo, ahora me quedo con la curiosidad. Os dejo el recado, si os acordáis. Necesito saber. No recuerdo. Gracias, saber. Adam. Nada, o sea, a ver, es una anécdota divertida porque es eso. Sí, total. A mí, a ver, como a todos los dibujantes, a nosotros lo que nos gusta es tener viñetas grandes en las que poder explayarnos Las y hacer la dobles- cosa súper épica. Dobles y páginas espectacular. ahí. Todo. Claro, es lo que nos mola a nosotros y lo que nos pide el cuerpo cuando leemos la escena. Después es el guionista el que viene y te dice, no, pues mira, esto me lo pones en 5 páginas. Y tú te quedas, ¡ah, muy bien! Y empiezas a hacer como el Tetris de, vale, con este diálogo tiene que ir aquí, después tengo que dividir la viñeta. O sea, tienes que tener muy claro qué se debe ver antes y qué se debe ver después en la página para que tenga sentido. Entonces no siempre se puede hacer todo tan espectacular y épico como te gustaría y es el pequeño drama del dibujante. Entonces, sobre todo en Early, para mí fue un desafío y más en las escenas de acción el comprimir todo en las páginas, porque Lau y yo tenemos estilos de narración diferentes. Yo tengo un estilo de narración más Obata, que le gusta que las páginas respiren y que te pone cuadros bastante grandes y suele poner unos 5 o 6 viñetas por página, y Lau es más Oda. Y Oda es horror vacui. Entonces, el encajar eso entre lo que teníamos con Early y lo que más o menos queríamos contar los dos, y sobre todo en las escenas de pelea, pues fue un poco más complicado, pero al final es la decisión de no hace falta que cumplas tu casi fetichismo de la visión maravillosa y espectacular de la página que tenías, sino que quede bien contado. Que funcione en su conjunto y con la obra que quieres contar, al fin y al cabo. Es decir, molan las páginas doble, mola que funcionen. O sea, que funcionen, que impresionen, pero al fin y al cabo a veces
si no acaban de funcionar o no acaban de adecuarse a la cantidad de páginas, pues no acaba de servir, por mucho que te guste y por muy bien que estén. Acorde a todo esto, antes nos ha preguntado One Piece Zero que le ha recordado el formato a un cómic europeo más que a manga en el tema de disposición de viñetas. Nos pregunta si hay alguna referencia indirecta o indirecta de esto o es una percepción que ha podido tener él. Realmente yo lo adecuaba bastante a mi estilo, entonces yo tengo muchas referencias, sobre todo de cine, de televisión y también de cómic europeo, entonces pues seguramente tenga bastante de cierto, porque al final yo bebo de muchas cosas. Entonces sí que hay partes que pueden recordar a un cómic europeo perfectamente, porque es algo que yo consumo y que quieras que no, siempre adecuas a lo que tú haces. Claro. Y en tu caso, Lau, con el tema de narrativa, me imagino que tendrás referentes, pero a mí también me recuerda a una narrativa de fantasía europea, totalmente. No sé si era la idea o tus referentes también tiran por esos caminos. Realmente yo soy bastante ecléctica, consumo mucho arte de muchas ramas diferentes, entonces pues podría ser, no sé, supongo que la forma de narrar es el compendio de todo lo que yo he consumido y que hay muchísima obra oriental, muchísima, pero también hay evidentemente mucha obra occidental y supongo que es un poco esa fusión de ambas partes, tal vez de la parte oriental una forma de narrar más sentimental, más desde la emoción, que creo que es algo que se trabaja muy bien en Oriente, trabajar como el personaje más desde dentro, desde un punto de vista emotivo, y luego la parte de acción, de rapidez, todo eso, tal vez sea lo más europeo. Sí, además creo que incluso en ritmo es más similar a eso, a un Oda a nivel de agilidad, pero sí que en ambientación es algo que no se suele tocar, casi románica, casi gótica en algunos puntos, sobre todo la ciudad roza ese gótico que la verdad me gusta ese contraste porque no lo solemos tener en el manga y la verdad es que le funciona muy bien. Te iba a preguntar ahora por el resto de personajes. Nos comentaba justamente también One Piece Zero, aprovecho un poquito su pregunta, que le ha llevado a confusión las dos últimas incorporaciones femeninas al equipo. Vienen un poquito de repente, se parecen un poco, no sé si es casualidad, pero sí que me acaban pareciendo, y pregunta si hubiera alguna continuación, si añadiríais una ficha para aclarar. Pero bueno, me gustaría, aparte de eso, preguntarte un poquito cómo se construye un grupo tan dispar como son el de los protagonistas de Early Lights of Dawn, porque cada uno es de su padre y de su madre y cada uno tiene sus cosas buenas, se mueven todos en una escala de grises espectacular, no hay ningún bueno clarísimo, excepto quien después hablaremos al final de todo, porque es un ser de luz maravilloso, y que en general todos se mueven entre esos grises. ¿Cómo ha sido formar este grupo? Formar este grupo ha sido un proceso muy largo y que ha avanzado junto a mí, porque los personajes, claro, yo los empecé a pensar cuando tenía 12 años, 11, 12 años, y han ido creciendo desde esos niños de 11 años hasta pues lo que soy yo ahora, ¿no? Una adulta. Entonces me han ido acompañando con el tiempo y han ido variando sin que su esencia se viera afectada. Sus personalidades ya eran muy parecidas a lo que son ahora, pero ha habido un trabajo de trasfondo de qué es lo que hay detrás de todo esto, cómo se justifica todo. Y ha sido de una manera como muy orgánica, como ellos se han creado dentro de mí. Son personajes que yo siento que conozco y lo que sí que les he dado ha sido como ese grado de maldad, que todo esté compensado, porque algo que creo que se peca es de buscar, por ejemplo, héroes que sean perfectos, que sean héroes de libro, ¿no? Y yo creo que no es eso lo que primo. A mí no me interesa que Andrew te caiga de la hostia y que te parezca el puto amo. Yo quiero que Andrew lo veas y entiendas sus partes buenas y sus partes malas y que lo veas como un personaje real y que lo entiendas. Porque ponte tú a liderar una rebelión cuando eres un tío que las ha pasado putas por enfrentarse mínimamente. O sea, él ha estado por ahí pululando, le ha salido mal el rollo y han ido a por él con toda. Ha sufrido, cree que no va a ganar y se tiene que fiar de una visión porque la gente le ha dicho que, macho, te toca hacer esto, te toca a ti.
Hombre, yo estaría acojonada enfrentándome a un Emporio con un sádico. El elegido por conveniencia, ¿no? El elegido porque me lo han dicho. Pero yo no. Claro. Y si no estoy a la altura de lo que se me propone, Claro. que es un buen dilema para ponerle al protagonista y una situación jodida. Perdona, Lau, sigue. Nada, que va. Sí, él realmente lo que le pasa a Andrew es que él no quiere ser un héroe. O sea, a él le han obligado a hacerlo y le ha tocado el tener pues todo ese arsenal de poderes diferentes, de ser una persona distinta y especial, pero él es una persona que está muy asustada y que tiene el derecho a estarlo. Yo no quiero un héroe que sea deslumbrante y todo lo haga bien porque no me parece humano. Y yo lo que más busco en mis personajes es eso, que sean personajes humanos y que tengan libertad. Yo no decido cómo son ellos a mi voluntad, sino que dejo que ellos crezcan y vivan y sean ellos quienes realmente actúan. Es decir, yo los pongo en situaciones, pero imagino qué es lo que ellos harían y no lo que yo quiero que hagan. E intento entenderlos. Esa es mi forma de crear y creo que es pues un buen consejo que puedo dar, como darle libertad a tus personajes porque es lo que genera profundidad y no juzgarlos. No decir, oye, macho, no vas a hacer esto porque si no vas a caer mal. No. Y me gusta crear personajes muy variados, inspirados en situaciones cotidianas, en mí misma, son como muchos fragmentos de mí, cada uno tiene cosas que son inherentes a mi persona. Uy, ¿Adán ha desaparecido? Ahí Sadie se ha Ya vuelto, volví. ha hecho pim pam. Tapón. Y todos ellos tienen luces y sombras, todos son personajes grises, creo que eso los enriquece y es el trabajo creativo que más me gusta, el de profundizar en los personajes. Los expongo a situaciones que ni siquiera aparecen en el manga, reflexiono mucho sobre ellos, sobre sus gustos, sobre simplemente cómo se expresan. Por ejemplo, Liam es súper mal educado, suelta un mogollón de palabrotas, Nicholas es muy cortés, Andrew es muy rebuscado porque es como súper coqueto, entonces habla de una forma muy barroca y dramática. Yo creo que si estás un guión de Early, de uno de los personajes, puedes llegar a deducir quién es, solo por cómo habla. Y eso le da riqueza y es algo que me gusta mucho trabajar y que espero mejorar en siguientes obras, pero es algo donde he volcado mucho esfuerzo. Total, además, lo que dices de que Andrew como un personaje frágil y débil, creo que es especialmente notable cuando con ese momento de intimidad que tiene con Kira, puede ser, si no me equivoco ahora, la chica, que yo creo que esos momentos son clave para cómo comprendes el personaje. Si solo viéramos las escenas que se reúne con el grupo, dices, este tío es un chulo. Este tío se lo tiene muy creído. Pero después, cuando lo ves con Kira, dices, eres un cachito de pan, te puedo dar un abrazo. Ya lo de comernos la boca lo dejamos para la zona más 18, pero sí que se nota ese contraste y creo que sí que está bien trabajado. Si os parece, te iba a preguntar, Adam, porque yo sé que a ti te va lo horny, eres de mi clan en ese palo, y lo primero que nos echamos en cara un poco de tensión sexual es con Mila y Liam, justamente, pero después hay otras parejas que tienen más desarrollo. Me gustaría saber si te has quedado con ganas de dibujar un poquito más de chicha, y después cuál es la pareja que más te gusta. Pues la respuesta es sí siempre. De hecho, tuvimos... bueno, realmente no fue un debate, porque prácticamente no era una pregunta, sino una afirmación. Cuando me tocó dibujar la escena de la cama de la que estábamos hablando, de Andrew y de Kira, yo leí el guión y le dije a Lau, voy a poner pechos. En plan, sí. No sé qué opinará Norma, pero vamos a intentar colarlo y si no nos dicen nada, pues avanti. Y poco así, a ver si cuela. Era un poco la pregunta afirmativa de yo te lo afirmo, a ver si no me dices que no. Y ya a partir de ahí pues fue un poco más encaminado. Sí que quedó pena de que no pudiera ir un poco más allá, pero bueno, ahí sí que teníamos un poco la limitación del público objetivo, porque desde el principio Lau y yo nos marcamos de que sería pues aproximadamente de 15-16 para arriba. Entonces, si fuera de 18 para arriba, pues sí que puedes irte un poco más y dejarte llevar un poco más por lo chondo. Los feelings ahí, que es claro, a flor de piel.
Pero ya para alguien de 15 o 16 pues tienes que ser bastante más sutil. Entonces ya con el tema de una desnudez parcial, que de hecho me parecía bastante justo porque en esa escena, en el guión, Lau ponía que a Andrew se tenía que ver el torso para que se le empezaran a ver las cicatrices y tal. Y claro, yo leyendo el guión es en plan, no pienso poner simplemente el torso de Andrew y poner a Kira con la típica sabanita tapándole el pecho. En plan, me niego. O sea, aquí, si están a pecho descubierto, pues los dos. Entonces, ya si se puede en un hipotético Early 2 o Early 3, de hecho, ya es algo que hemos hablado de salseo. O sea, bien. Eso... en conversaciones que hemos tenido, Lau y yo, sobre Early 2 o 3 o un poco lo que sea, ella me estaba hablando de la trama y yo le iba un poco metiendo el dedo en plan de y salseo, ¿quién? ¿Quién con quién? ¿Cómo? Dame. Hombre, porque parece broma, pero es que hay bastante de eso en algo tan reducido. Y tenía la duda, digo, no sé si es Adam que ha ido ahí en plan, quiero, o que también Lau le gusta el salseo y no lo dice. Ah, no, o sea, estaba en el guión. me encanta el salseo. Digo... Pondría más salseo. Sí, hombre, claro, me va a gustar. O sea, estaba en el guión desde el principio, yo no incité nada, pero sí cuando me lo encontré fue en plan de, pues me lo voy a disfrutar. Además, es que la waifu de Adán es Kira, entonces fue perfecto. Ya, te cuadró perfecto. Tiene tu rollo, ¿eh? También te lo iba a decir, digo, Adam me sonaba ahí. Y antes de pasar a la chicha del final, me gustaría eso, preguntaros cuál es vuestro personaje favorito de ambos lados. Lau, el tuyo, tanto femenino como masculino. ¿Cuáles son los que más cariño le tienes? Aparte, hombre, que son todos tus nenes y tus nenas, me imagino Ya, que ya. alguno por ahí tiene que haber calado hondo. A ver, Andrew para mí es al que más quiero porque lo entiendo muy bien, entiendo todas sus aristas, sé todo lo que ha pasado, entonces es mi niño especial, que aparte me hace muchas gracias, que tiene muchas cosas que me gustan, pero luego hay un personaje que me gusta especialmente y no os lo vais a esperar porque sale muy poco, igual no sabéis ni quién es, que es Voltor, que es el tío que tiene cemento y que es Sí. súper cabrón. Ese tío a mí me encanta, pero bueno, porque es muy cabronazo, o sea, tiene un punto muy hijo de puta. Estoy diciendo un mogollón de tacos, no hay problema, ¿no? Estamos en horario adulto. Adelante. Como si estuvieras tomando una birra en un bar. Aquí se puede decir de todo, no hay problema. Perfecto. Y después me gusta mucho Crystal. Crystal aquí es un personaje muy intelectual, es un personaje muy correcto, es una tía que tiene mogollón de entereza, que hace un poco el papel del típico protagonista, un poco papito, adulto, mayor, que está súper formado. Pues ahora es una tía y es una tía que está buena y que vista como le da la gana, ¿sabes? Es ese rollo, como de, aquí manda esta piba y es una piba que además de poderosa es inteligente, lo tiene todo. Pequeño Y apunte. luego, sí. Literal, en la descripción del personaje, Lau puso, esta es la tía más potorra del manga. Entonces, dibújalo, es la tía más potorra del manga. Me parece una descripción perfecta, pero le da poderío. Es el típico personaje de, por favor, písame, pero es que tiene una fuerza por sí sola que es como, bueno, ya está. Claro. Es un personaje mega potente desde el minuto 1 que aparece en la obra, totalmente, sí. Me Yo gusta. quería que en este manga no fuera un personaje postín típico, "Buah, pues la waifu del manga está buena, es majísima, me cae bien". No, es la tía que da estopa. ¿Sabes? Es una tía que aparte de ser guapa, lo que es súper inteligente y la más dura realmente. Es una tía que tiene clarísimo que la va a cascar y no le importa. Y tiro adelante y confío y voy al frente, pero es la que también les frena un poco los pies a veces. Dice, oye, Andrew, tranquilito. Y luego ya a nivel emocional, uno que quiero muchísimo es a Nicolás. Nicolás es un personaje al que quiero mucho. Pues sí que ha habido un poquito también, ¿eh? Como son personajes dispares, la respuesta ha sido de personajes dispares. Pero en tu caso, Adam, bueno, ya nos han desvelado aquí cuál es tu waifu, pero bueno, me imagino que habrá algunos otros que también te hacen tilino talán. A ver, mi personaje favorito, creo que de todo el manga, es Kira. Porque, bueno, hace el papel un poco de la mami de todos. Total.
y digamos que es de las más centradas dentro de un poco la amalgama de personajes que hay, es la que tiene las cosas un poco más claras, pero sí que tiene ese contrapunto de que se deja llevar por el corazón mucho. Y el doble contrapunto de que se deja llevar mucho por el corazón y por encima tiene la losa encima de que sabe que el hombre al que ama nunca la va a poder corresponder. Entonces, en plan, ¡faga! Ese momento de se quieren, pero es tan complicado. De personajes masculinos, evidentemente a Nicolás, pues quieres que no se le coge cariño porque es lo más cookie de la existencia. Es un bebé, por favor. Y de más a los que le tenga cariño, le cogí cariño casi sin darme cuenta a los estudiantes de la academia. Sí. Porque hay escena eliminada de los estudiantes de la academia porque iban a tener bastante más participación en la batalla final. Lo que pasa es que al final no había hueco y hubo que meter tijera. Y en vez de, creo que eran como 5 o 6 páginas en las que se les veía luchar un poco por separado y después morir, tuvimos la idea, o sea, básicamente le dije a Laude, tanto no se puede, hay que recortar porque se vienen cosas y necesitamos el espacio, entonces vamos a condensar esto en una muy grande, en la que mueran todos de cañón, y así también lo utilizamos para potenciar el personaje de Kane, que básicamente llega, revienta a todos y es como muy potente, sí. Claro. Es una ametralladora casi que llega a la batalla final para literalmente ponerlos en jaque. Es decir, ahora lo hablaremos, pero yo a 20 páginas del final digo, muere el apuntador y ya, y se acabó. Digo, porque menuda carnicería, pero sí, totalmente de acuerdo con eso. Entonces nos vino bien por muchos motivos. Tanto porque libramos páginas de esas muertes por separado y lo condensamos en una sola, anticipábamos a Kane porque era importante cuando después se pone frente a frente con Andrew. Si ya lo ves aparecer después de haberle visto lanzar un pepinazo y reventar a 6 personajes de golpe, cuando vuelve a aparecer dices, hostias, cuidado, que se viene. y entonces pues nos servía para muchas cosas y nos encajaba muy bien, pero sí que me dio un poco de pena, sobre todo por el haber pasado tiempo con ellos, porque al final son personajes que he tenido que diseñar, que he tenido que darles un poco también su personalidad a nivel, pues lo que decíamos antes, el lenguaje no verbal y estas cosas, y son personajes con los que el lector no va a pasar tiempo. Porque se redujo su participación a 2 escenas. Entonces, como que me dan un poco de penita y de esa penita se transforma un poco en cariño. O sea, en plan de, ¡ay, mis nenes que aparecen y mueren! Y no hablamos de un personaje que a los dos nos gusta mucho, Alsha. Nos gusta mucho la personalidad que tiene ella y de hecho Adam cuando la vio la primera escena dijo, esta tía me va a molar un montón. ¿Sabes? Le llevó una escena. O sea, porque llega y es la puta badass. Total. Entonces tiene una entrada muy potente de decir, vale, esta es la Dalit de la justicia. Pero es muy tiernita también, tiene ese punto como muy emocional, incluso demasiado, que a veces se deja me llevar. recuerda un poco a Pirra de Ruby, un personaje extremadamente fuerte, pero cuando empiezas a empatizar es un trozo de pan y quieres protegerla, pero su afán por hacer el bien y por la justicia prevalece ante todo. Y sí que es un personaje muy, muy entrañable, total. Y si os parece, nos metemos en el meollo del final, que yo casi titularía en busca de un corazón, porque me lo habéis arrebatado. No puedo con ese final. En plan, primero de todo, la pregunta obligatoria. Primero, ¿va a haber continuación? Porque lo de Andrew es que me gustaría enseñarla, pero la última página es reventón. Lo acabé y dije, ¿dónde está el tomo 2? Lo necesito ya. Y la pregunta era si era el final de verdad o si la cantidad de páginas te obligó ahí a poner un punto y aparte, digamos. No, era el final. Ese era el final que yo quería, sin lugar a dudas, pero yo quería un final que fuera abierto o no. Que pudiera acabar ahí, la historia se cerrara y tuviera sentido y también fuera emotiva y fuera bonita y fuera lógica, o que pudiera extenderse. Y a la vez
que se pueda extender, pero no tengas claro cómo. Claro, Por total. si Andrew... Bueno, ya se puede spoilear, ya se puede Sí, hablar sí, con sí, sí. spoilers. Adelante, adelante. Yo quería que tú, conociendo a Andrew, dudes de si él volvería o no, si prefiere quedarse en ese mundo en paz y si se lo merece, también que tú Total. le des tu perdón o no. Si Andrew merece continuar luchando junto a sus compañeros y sufriendo, o si se merece rest in peace, que se quede tranquilito con Jay Sorien en su mundo tranquilo, magia, chill, todo bien. Y las dos opciones son válidas realmente, no es un personaje que tú digas, joder, con lo valiente que es y lo comprometido que estaba con la causa, vuelve fijo. Te puedes esperar un, joder, igual se queda porque es egoísta, porque es un poco cobarde, pero a la vez también entiendo que se quede. Porque ¿qué Claro. haría yo en su situación? Además es un personaje que ha sufrido mucho. Posiblemente lo que le toca Ujú. Mm, es descansar. Posiblemente él no es quien haga del mundo un lugar mejor, sino es simplemente la persona que enciende la llama de lo que a posterior será una revolución muchísimo más grande que permitirá acabar con la tiranía que hay en el reino. Me gusta el punto de, Eso, ok, ¿qué puede hacer Andrew? Y ambas cosas le pegarían completamente al personaje. ¿Me vas a decir sí. cuál es la que habías escrito? De si Andrew se queda o Claro, si vuelve. claro, es decir, yo aquí hacemos un trato. Es decir, si yo en un futuro voy a tener Early Lights of Dawn 2 y voy a saber cómo continúa, no tengo problema. Si no va a haber, necesito que me lo digas. Vale, pues nosotros en el siguiente tomo, si lo publicamos, que yo tengo mucha fe en proponerlo, porque la verdad es que está funcionando muy guay, está vendiendo bien, está teniendo muy buena aceptación, así que vamos a confiar un poquito en que habrá segundo tomo. Cross your fingers. No digo nada, porque la historia puede funcionar con o sin Andrew, eso es cierto. Andrew le Total. da un valor importantísimo a todo, simplemente cómo es el personaje y toda la fuerza que tienen, pero es eso, que también podría funcionar tal vez una resistencia sin él, que continúe la lucha, que él haya aprendido esa esperanza, porque al final es la primera persona que se enfrenta a Raiden desde hacía muchísimo tiempo y tampoco les ha salido tan mal, han sobrevivido unos cuantos, Total. mejor que la última vez. Además, Entonces, además, no sí, sé, es como que a veces hay personajes que dan más valor muertos o desaparecidos o en el sentido de que no funcionan porque porque lo que afecta eso al resto de personajes ya funciona. Voy a poner un ejemplo un poquito fuera, pero por ejemplo, yo siempre diré que uno de los mayores fallos de My Hero Academia a mi percepción es no haber matado a All Might totalmente, cuando tocaba Sí. matar a All totalmente, Might. Es decir, All Might ahora no hace nada. Si lo hubieras sí, matado, el golpe para todos los personajes hubiera sido muchísimo espectacular y mejor. molaría ver cómo funcionan esos personajes en una situación complicada a nivel personal. Los estás empujando a un límite. Entonces yo creo que Andrew es esos personajes que funcionarían de ambas maneras, como volver a la lucha y dar caña porque ese es su objetivo, o, o simplemente quedándose ahí y empujar al resto de personajes por la relación que tienen con él, que sin duda ese último plano no denota otra cosa que no sea amor y cariño a Andrew. Todos, o de más o menor medida, yo creo que todos le aprecian. Sí, y también la lucha de Andrew no ha sido en vano, Ujú. porque además de que está creando esa unidad con todo lo de la guerra que se ha plantado cara, es que la gente no sabía que él seguía vivo. Es decir, después de enfrentarse a Raiden, de pasar por el peor proceso que pueda haber donde nadie ha sobrevivido, este tío ha seguido vivo. Total. Entonces ha hecho con los restos que quedaban de él, que ni siquiera es él completo, ¿no? Digamos que hay esa parte del Rey Sombra, no tiene todo su poder, aún así ha conseguido volver y enfrentarse. Entonces está abriendo como un camino nuevo. No es invencible Raiden, se puede sobrevivir a él. Total. Pero de todos modos, yo si no hay un segundo tomo te lo cuento, os lo cuento a todos. Me parece. Y si no, pues preparaos porque puede pasar de todo y eso es lo que mola, que haya la duda. Andrew aparece, Andrew no aparece, sigue vivo, se queda muertito y tranquilo. Eso mola conseguirlo, que la gente dude, que no sea obvio. Yo creo que, visto lo visto en el chat, hay mucha gente con la duda y conseguido está. Te iba a preguntar, Adam, porque, Ujú. claro, a ti, ¿cómo te llega el final a tus manos antes de dibujar? ¿Cómo te enfrentas a ello? Y también cómo dibujas ese lugar que es el limbo. El limbo es Ujú. un lugar medio onírico que se va un poco de la estética casi gótica que estábamos comentando antes. Cómo te enfrentas a este final para dibujarlo?
Pues cuando llegué al final, pues sí que fue ya bastante avanzado el proceso porque la UMI iba pasando las cosas por capítulos, digamos, por escenas. Entonces yo iba leyéndome los capítulos pues a medida que iba terminando el anterior o más o menos. Entonces yo evidentemente ya sabía el final porque la UMI me lo había contado, pero sí que no me había hecho ninguna idea preconcebida de cómo iba a ser el espacio ni nada. Entonces ahí sí que Lau evidentemente me ponía la descripción que básicamente lo describía como una especie de Partenón. No, espera, de Panteón. Panteón, Sí, el Panteón de Agripa en sí. Roma, que era el lugar de todos los dioses y demás, me basé en eso. Sí, a veces me lío con el Panteón y el Partenón, que es el que está en Grecia, pero en minucias. Entonces, claro, ya te da bastante del imaginario de la cabeza. Es el espacio circular con muchos vanos, un poco recargado de columnas, con ese techo, con los casetones. Entonces, pues ya estás ahí. Y después, un poco la gran diferencia es la puerta. No recuerdo cómo era la puerta que describía Lau, pero sí que la puerta quería llevármelo un poco más a mi terreno, no hacer una puerta pues ni muy liviana. O sea, quería que se sintiese raro ver a esa masa negra ornamentada flotando. Quería que fuera casi como una especie de mármol negro para hacer el contraste con todo lo demás que apenas tiene tinta. Entonces ahí sí que fue un poco más tirar de mi imaginario y un poco lo mismo de jugar con un poco una apuesta, porque claro, cuando estamos trabajando, yo me imagino algo, pero no tengo forma de enseñárselo a Lau y decirle esto es lo que me estoy imaginando, sino que tengo que esperar a dibujarlo y enseñárselo a ver si le gusta. Entonces, pues ahí siempre te estás tirando un poco triples cuando cambias algo o lo readaptas un poco a tu forma de verlo y después se lo enseñas al guionista y estás con el tema de me va a decir que le gusta, me va a decir que es una mierda y que lo cambie. La incertidumbre, el limbo, el verdadero limbo es esperar ese feedback. Sí, y por suerte tuvimos una alegría al final, que es el manga estaba fijado, que básicamente es donde fijan el número de páginas todos los años, en 192. Pero este año, por cosas de la imprenta, podían extenderse hasta 200. Entonces, tanto a Okasan como a Erling nos ofrecieron pues las páginas extra. Nos preguntaron desde Norma si si queríamos utilizarlas y tal, y nosotros, claro, con la falta de espacio que teníamos, en plan de dámelas. ¿Cuántas has dicho? Las quiero. Entonces, gracias a eso, pues pudimos reorganizar un poco las páginas del final y darle un poco ese espacio que necesitaba la escena, porque claro, ya es la ambientación que te transmite a un espacio que es así como muy limpio, muy amplio, muy espacioso. Entonces eso tiene que transmitirse también en las páginas, entonces tiene que dar mucho espacio, mucho aire y ahí sí que pude un poco dejarme ir con mi forma más de narrar porque es lo que encaja más conmigo. Y claro, viniendo de las páginas anteriores, que es el conflicto de la batalla, que hay como muchos personajes, muchos elementos, muchas cosas por el fondo y tal, pues te hacía el contraste perfecto. Totalmente, es un respiro. Esas páginas a mí me recuerdan mucho a cuando lo leí, me recordé muchísimo de la escena de Full Metal, de cuando los dos hermanos se encuentran ante las puertas de la verdad. Y me recuerda a eso, a un espacio tremendamente blanco con una puerta en medio que es como, ok, aquí hay algo. Y me impresiona hasta el mismo punto, es decir, funciona fantásticamente bien. Y después de ese limbo te enfrentas a la página final, que yo creo que ha tenido que ser no sé si un reto, pero sí un momento especial, me imagino.
Pues sí, claro. De hecho, el final lo dibujé como 2 o 3 meses antes de terminar todo el manga. O sea, lo teníamos ya bastante bien hecho y fue al final cuando Anabel nos ofreció las páginas extra que tuve que redibujarlo. Entonces tuve el primer acercamiento de cuando ya lo tenía dibujado y bien hechito y tal. Y después el segundo acercamiento de, vale, ¿cómo puedo coger lo que tengo ya hecho y darle más impacto, más punch y más tal? Entonces, sí que hubo viñetas que literalmente hice copia-pega y lo extendí un poco por los lados para darle más ambiente y más empaque a la escena, y sí que hubo viñetas como la final que tuve que redibujar de pleno. Básicamente porque al tener más espacio era lo que decía antes de pues vamos a molar y vamos a dibujarlo más grande. Y se agradece, ¿eh? Yo creo que hay ahí una buena potencia. Y por mi parte, yo creo que hemos desgranado el manga bastante. Molaría aún incluso más página por página, pero eso lo dejamos para dentro de unos años. Si sale un Early Lights 2, nos podemos hacer club de lectura leyéndolo todos juntos y preparándonos para el segundo. Y algo que no os he dicho, aprovechando que lo hemos desgranado, es sobre todo daros la enhorabuena. Son 200 páginas espectaculares. Creo que siempre lo decimos, lo tenemos en las manos, lo disfrutamos, pero nunca somos conscientes de todo el trabajo que lleva esto. Trabajo personal, trabajo artístico, trabajo de tiempo, de dinero, de dedicación. Y yo creo que estos directos con autores, sobre todo de aquí, que al fin y al cabo hay más cercanía simplemente por hablar el mismo idioma y tener un poco la misma cultura, yo creo que simplemente daros las gracias por el trabajo y daros la enhorabuena por el recibimiento que ha tenido y que os reivindiquéis, que digáis de verdad, como habéis hecho hoy, el trabajo que ha costado, que me imagino que, como habéis dicho, ha sido sudor y lágrimas, y así que nosotros podemos disfrutarlo es gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas así gracias. Que todo el mundo que no lo haya leído, de cabeza a comprarlo, que os leemos. Y antes de ir acabando, primero de todo, que no lo he dicho por aquí, pero bueno, está Yuan C, justamente también, autor de Okasan, ganador de concurso manga de Norma de 2021. Y está Soriza, que es dibujante de Space Drum para Planeta. Así que muchísimas gracias a los dos artistazos que estáis por aquí en el chat. Tenéis las puertas de Ramen abiertas, obviamente. Cuando queráis podéis veniros aquí. Y quería preguntaros, antes de iros, y que hagáis un poquito de promo. ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora? El manga está publicado. Sé que habéis hecho también, si no me equivoco, una sesión de firmas en una casa del libro, puede ser, o en una librería. Es que ahora digo que no sea que no sea casa del libro y me funan. Pero no, casa del libro. Pero no, eso, más allá de estar haciendo un poquito de promo, estar aquí con nosotros charlando, ¿qué estáis haciendo actualmente a nivel artístico, a nivel personal? ¿Cómo va todo? Empiezo por Lau. Yo a Adam más o menos lo tengo fichado. Después hablamos, porque te han dejado una preguntita con el tema de Twitch. Adam, la tengo ahí apuntada. En tu caso, Lau, con la música, me imagino que has dicho antes, ¿con alguna cosita más? Cuéntanos. Sí, yo ahora estoy trabajando en un EP, en mi primer EP, que van a ser unos cuantos temitas, música R&B, hip hop, soul, muy guay, muy fresquito, va a salir en marzo, abril, y estoy cerrando conciertos ya, festivales en los que tocaré en verano, que bueno, es a lo que me dedico, eso, y soy profe de canto. Luego estoy también con mis fotos, trabajo de modelo, hago mis cositas para marcas, para lo que me cuadre, y en el tema de escritura tengo ahora mismo en valoración de una editorial un cuento infantil con mitología japonesa, como los protagonistas son monstruitos y tal, orientado a una crianza muy respetuosa con los niños, con mucha inteligencia emocional y muy respetuosa con temas sociales en general. Y por otra parte estoy trabajando, además de en el tomo 2 y 3 de Early, que es lo que más nos interesa aquí, para mandar un dossier, estoy currando también con otro ilustrador que se llama Ángel Carramal en una obra que sería una especie de thriller, en este caso no es manga,
es cómic europeo, que se llama El ojo del pez y es un survival dentro de una fábrica abandonada con un misterio muy tocho, muy oscurito, con muchos personajes potentes también y que espero poder contaros más dentro de poco. Pues te seguiremos la pista, sin duda. Eres todoterreno. Completamente, eres una todoterreno. Así que, joder, muchísima suerte en los proyectos que por lo visto siguen saliendo y siguen en buen camino. O sea, muchísima caña. Mil gracias. Y en tu caso, Adam, yo sé que estás por Twitch. Cuéntanos un poquito en qué andas ahora mismo. Bueno, pues he retomado el primer proyecto de manga que tenía con una editorial, que es Cósmica, que es guión de Fernando Llor y básicamente es la reimaginación a su manera de un proyecto que había presentado al concurso Norma de 2019, lo que pasa es que no había salido, pero sí que utiliza el mismo contexto y los mismos personajes. Y seguramente se publique este año, que dependerá de un poco cómo quiere organizarlo la editorial, pero sí, está ya bastante tirado para adelante. Y pues básicamente como me paso muchísimas horas al día trabajando solo en casa, pues aprovecho y hago stream pues mientras yo trabajo para tener un rato de hablar con la gente y no sentirme triste y solo. Y aparte pues aprovechamos para jugar al rol, que es un proyecto que la verdad no me imaginaba y que disfruto mucho. Básicamente porque he reutilizado uno de los proyectos que tenía para un manga para adaptarlo a una partida de rol. Entonces, el proyecto de traslado de algo que iba a ser un manga a una partida de rol fue un poco a la carrera mientras jugábamos y tal, pero es bonito contar una historia que tenías pensada con algo que tenías imaginado de una forma que tampoco te habías imaginado, porque da lugar a otro tipo de desarrollo, entonces pues tiene su punto. Y más allá de eso, pues estoy un poco en dilema personal, porque claro, yo me pasé creando proyectos de manga desde 2016. Entonces, a día de hoy tengo igual como 15, 20 proyectos en diferentes etapas de desarrollo ahí guardaditos en el cajón. Entonces, ahora que Mind Gamers pues sí que ya está más encaminado, tengo que empezar a pensar qué hago luego. Entonces, digamos que tengo que estar ahí más o menos haciendo baraja de qué me apetece hacer de los proyectos que tenía ahí ya listos. Y aparte, algo que ha dejado entrever un poco Lau es que cuando estábamos en el Salón del Manga de Barcelona, el sábado, estábamos tan hypeados por lo que nos estaba diciendo la gente sobre el tomo y sobre la recepción del manga o tal, que al llegar al hotel fuimos a tomar una cerveza a la cafetería del hotel y nos pusimos a hablar sobre la continuación de Early. Entonces, Lau ya tenía bastante en la cabeza porque como Early iba a ser una novela, ella decía que tenía historia para 8 tomos. Yo me eché las manos a la cabeza y dije, ostras. Entonces, pues más o menos llegamos a un acuerdo de, en caso de querer tirar por ahí, pues que sea más tirando a trilogía. El primero sería este, tenemos el segundo para desarrollar más a los personajes, generar el conflicto, dejar el cliffhanger y ya cerrar en el tercero. Me básicamente nos pasamos como 4 o 5 horas hablando en el hotel, súper hypeadísimos, hablándonos así como súper emocionados de guay, ¿te imaginas? No sé qué esto, y yo diciéndole sí, tirada por aquí, con esta estética, no sé qué. Entonces, así como muy, muy intenso todo. Sí. Y nos fuimos más o menos llegando a un acuerdo de lo que quería hacer ella y también un poco de lo que veía yo mejor como oyente, porque básicamente en ese momento yo estaba siendo su espectador, entonces le iba diciendo pues lo que opinaba de lo que ella me iba contando y íbamos tomando apuntes en común. Entonces es un proyecto que es bastante real, el tema de presentar un dossier con la continuación de Early para presentar la norma, entonces pues estaremos trabajando también en ello.
pues cruzaremos los dedos y estaremos obviamente también siguiéndote la pista, Adam, pues con ese manga que estás ahora mismo entre manos y que ojalá vea muy prontito la luz. Hoy he estado echando un vistacito a la portada y la verdad es que pinta muy espectacular, así que estaremos ahí pendientes. Y pues nada más, que muchísimas gracias a los dos. Ahora, antes de acabar, pues ambos habéis sido mega amables para pasarnos una cosita, así que lo voy a poner ahora en pantalla. Es un QR que trae ese QR. Explicármelo, casi. Pues básicamente queríamos hacer un detalle a la audiencia aquí que estuviera con nosotros durante la entrevista. Entonces, accediendo a ese QR, tenéis para descargar gratuitamente un fondo de pantalla personalizado y exclusivo de Early Lights of Dawn. Pues muy guapo. Ahí lo tenéis para tener vuestro teléfono ahí bien a la moda, que no se diga. Yo ahora mismo voy escaso de batería, por suerte esto después lo tendré a mano y haré así, y así lo puedo tener. Así que, joder, primero de todo, muchísimas gracias, obviamente, por semejante detallazo. Mejores invitados no se pueden tener, si es que te lo dan todo hecho, así que no hay manera de quejarse, yo creo. Y pues si os parece, vamos para finalizar ahora sí que sí, hacer el sorteito de los 3 tomitos que nos ha cedido Norma Editorial de Early Days of Dawn. Va a ser exclusivo para suscriptores, pero esto va a ser muy sencillito. Exclamación Early y entráis en el sorteo. Así que va a ser muy fácil para suscriptores. Dejo un minutito para todos los que estéis aquí y después os digo cómo me tenéis que pasar la información para los suscriptores. Así que exclamación Early. Suscribíos, que aún estáis a tiempo, dale. Aún tenéis un Prime por ahí suelto y lo tenéis fácilmente. Así que ya sabéis, solo para suscriptores, acordaros, dame un segundito. Y es exclamación Early con A, Mistofu. Mira, ahí me gusta One Pizzero. Si ya lo tenéis, podéis participar y regalárselo a alguien que no lo tenga. Y así hacéis un poco de predicadores. Que eso, Claro. que eso es la mejor manera. Y podéis comentarlo entre vosotros, está Claro, perfecto. modo club de lectura. Obviamente, tu amigo al que se lo dejes se va a acordar de ti, claramente. Se va a acordar, va a decir, pero tú me quieres meter en un lugar que me deje con ganas de más. Sí, claramente. Claramente, así que recordad, exclamación Early, chicos. Lo dejo otra vez ahí por el chat. Pero bueno, si va a haber. Si hay poquita gente, esto va a ser fácil, ¿eh? Si hay 3 participantes, va a ser para los 3 participantes. Es que Norma se ha pasado y ha dicho 3 tomos para vosotros. Ya. Y ha dicho, pues bueno. Así, Qué majos son. hombre, la verdad es que se portan siempre. Así La que. caña. A ver. Si hay alguien más por ahí, pues que me diga y ya quedarían esos 3 por ahora, Sakura-chan y One Pizzero. Si hay alguien más que ponga por ahí Early, se lo lleva. El primero que lo ponga, que sea suscriptor, se lo lleva. Recordad. Un Ferrari. Bueno, son majos, pero no distribuyen coches. Habrá que hacer algo con BMW o algo por así. O los Por ahora coches. Hombre, los 3 para la misma persona no, ¿eh? Así no funciona White Chocolate. ¡Hala, tú! Así no. No, pero ahora tenéis aquí una ofertaza, o sea, una suscripción vale 4 pavos. Claro, es decir, mitad de precio. Tienes suscripción y te llevas un manga. Y si es un Prime es gratis. Así que, Chef Mestre, que te veo por aquí, ¿no participas? A ver, el delay en los directos es la cosa más horrible del universo. Es algo que hay que solventar. Por favor, directos con 0 delay. Tony Break gastado este mes. Muy mal ese semestre. Pues bueno, pues ahí se queda. Venga, vamos a hacer una cosa. Como hay 2 suscriptores y falta uno, el primero no suscriptor que ponga ahora mismo Early en el chat se lo lleva. Esto va a ser fácil. Ahora de golpe el chat. 20. Early, pues ahí está, White Chocolate. Ole. Te lo llevas. Listo.
Ya no ha habido pum pum, ahí la sirena. Más rápido. Ha sido más rápido el pum, disparó y ahí está. Pues tanto Sakura, One Pizzero y White Chocolate escribirme un susurro por por Twitch con vuestros datos, nombre completo, dirección y número de contacto para poder hacérselo llegar a Norma y que os hagan llegar los datos. Y nada más, chicos, por mi parte ya estaría. Os dejo el micrófono por si queréis comentar alguna última cosita. Pues Yo no. que yo sí, que disfrutéis mucho del manga, que os haga sentir mucho, que os emocione y que también os entretenga y que mil gracias por tenernos aquí hoy, que estamos como en casa. Mil gracias. Nah, estáis más que invitados cuando queráis veniros. Yo espero tenerte en vista cuando vayas sacando esos temas. Los pondré para escuchar. Y en tu caso, Adam, ¿quieres comentar alguna cosita antes de acabar? Pues en principio, no, aparte de lo dicho, o sea que nos lo hemos pasado genial, que muchas gracias por invitarnos siempre que queráis. Y que si alguien tiene alguna pregunta, duda o algo así de las que no hemos podido ver a lo largo del directo, pues ahora es el momento. Es verdad. Si a alguien le queda alguna preguntita, ponla en el chat. Adam, te iba a preguntar, ¿tu Twitch es Adamantink, igual que el... pero la barra baja también? No, la barra baja solo es en Twitter. Vale, le digo, porque alguien ya me lo tenía pescado. Le digo, ahí tenéis el Twitch de Adam, por si queréis seguirle. Y, Mistofu, a ver, dos preguntitas por arriba. A ver si las encuentro. Si las tienes a mano, ¿te acuerdas? Volveme a poner, porque no las tengo por aquí. Que se me habrán pasado. Sí, yo creo que el tema es que se me han borrado justamente mis tofus. Si te las recuerdas, porfi, ponlas en el chat. Y el tema también, pues, obviamente, el tema rol me tienes enganchado, Adam. El rol es otra afición de esas. Y la verdad es que tengo ganas de seguir siguiendo la aventura porque está muy interesante y tienes ahí unos jugadores intensos, ¿eh? Les gusta el drama también. Sí, les gusta el drama. Además, lo guay con jugar con artistas, porque todos somos dibujantes, pues es que te hace unos fangas maravillosos. Ya, bueno, eso sí, ¿eh? El rollo arte que estáis montando sí que es una locura. Le preguntaba justamente a Mistofu por qué vuestro tomo no sale como ganador del concurso de Norma y el de Okasan. Sí, es verdad que no sale en los créditos. No sé si es por justamente la solapación, supongo. O sea, igual sí, claro, porque como están en el mismo año publicados, para que no parezcan los dos como ganadores en el mismo año. Exacto. O sea, básicamente era el año de Okasan, que era cuando le tocaba salir. Nosotros fuimos un poco intrusos en ese momento, entonces pues me parece justo que él aparezca como ganador y nosotros como otra obra publicada. Claro. Sí, a tope con totalmente coherente. Y preguntaba a White Chocolate el tema de, bueno, creo que lo habéis comentado, el tema de colaborar juntos, que bueno, lo hemos comentado al principio. White Chocolate, te recomiendo, la entrevista la subiré el viernes, si no me equivoco. Sí, el viernes estará resubida en YouTube, así que ahí la puedes rever. Además, te gustará la charla porque es muy interesante un poquito cómo es el tema de trabajar juntos, y que mola porque lo han pintado como es en realidad y no todo un camino de rosas, así que te recomiendo echarle un vistacito. Y preguntaba a Mistofu, que ahí yo ando perdido, pregunta, ¿cuándo salen las bases de este año del concurso de Norma? Ya es la segunda vez que me preguntan esto, entonces me estoy preguntando si han cambiado en algo las bases o han dicho que van a cambiar las bases. No lo sé, pero por lo general las bases suelen ser las mismas todos los años. Que es que tienes que presentar, creo que era en la fecha del 27 de agosto, por ahí. Sí. Que tienes que presentar las 8 primeras páginas de tu propuesta de manga
perfectamente terminadas, el resumen de sinopsis que tiene que ocupar como un párrafo aproximadamente y el resumen de la historia de no más de 2 páginas, o sea, de 2 carillas. Entonces, básicamente, haciendo check ahí, lo tienes asegurado. A partir, o sea, a mayores puedes añadir una portada, diseños de personajes y más información sobre tu obra, pero toda la información que mandes no puede superar los 8 megas por correo y los 20 megas si son en 3 correos. Si mal no recuerdo, eran todas, digamos, los puntos importantes. Pues ahí lo tenéis. Igualmente, siempre estad atento a las redes de Norma, siempre avisan bastantes veces de cómo va avanzando el proyecto, son bastante transparentes con todo el tema del concurso manga, entonces estad muy atentos, poneros las notificaciones en sus cuentas. Pues nada más, daros una última vez las gracias a ambos por venir aquí y desgranar la obra. Cualquier cosa que queráis, tenéis las puertas abiertas como si fuera vuestra casa, ya lo sabéis. Así sí, que gracias. será un placer volver a coincidir, ya sea en persona o en digital. Así que una última vez las gracias a vosotros y obviamente también al chat, que ha estado muy participativo. Esto no sería lo mismo claramente sin vosotros. Y también, sorpresa, no os vayáis porque cierro yo directo, pero abre mi compañero Iván, que se van a ver el Nintendo Direct ahora mismo en directo, así que cierro y le dejo paso a mi compi Iván. Así que nada, chicos, buenas noches y no os vayáis. Ahora sigue.